Deportes a todo color presenta de 2 a 3 preguntas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Deportes a todo color? Esta es una edición más, pero importante, de 2 a 3 preguntas, porque por primera vez en la historia de este canal vamos a hacer el viaje a un país que no lo habíamos hecho con anterioridad, y se trata de Portugal, a bella Portugal. Vamos a ir kilómetros y kilómetros desde la Ciudad de México porque tenemos a un invitado muy especial. Se trata del director técnico y el profesor Pedro Caixinha. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, ¿qué tal, Dan? Me da mucho gusto estar con ustedes, pues es con esa diferencia horaria que como tiene que ser, pero para poder hacer todos esos kilómetros, así tiene que ser con esa diferencia. Pero es un gusto, es un placer estar con ustedes, hablar de fútbol y la relación que tiene que existir, por supuesto, entre lo que es el periodismo y el cronismo y el mismo fútbol, porque tienen que andar de la mano los dos, y muchas veces esa relación no es bien entendida por los intervenientes que de parte a parte, ¿no? Totalmente de acuerdo, Pedro, y justamente en ese tenor te tengo la garantía que le damos a todos nuestros entrevistados en Deportes a todo color. Periodismo deportivo vas a encontrar, pero ni mejor ni peor que en otros lados, sí diferente. Queremos ser únicos, entonces nuestra garantía es que esta entrevista va a ser memorable para ti por siempre, por ser diferente. Así que, ¿estás listo? Sí, estoy listo. Vamos. Buenísimo, mira, vamos a empezar con una sección junto con Víctor Lona, con Sebastián Castillejo y con Charlie Ulloa, que se llama Los Años Maravillosos. En ella lo que hacemos es darte un contexto de una situación de tu vida, ¿no? Y lo que queremos es que nos cuentes una anécdota o no conocida idealmente o poco conocida de esa etapa de tu trayectoria. Así que vamos a empezar, me toca a mí empezar, justo en la ciudad en donde estás, Bella, Portugal. Primero, ¿es bella, bella? ¿Es realmente bella? Y segundo, ¿qué nos puedes contar de tus orígenes ahí, Pedro? Bueno, yo he pasado toda mi infancia acá. Es una ciudad muy chica y comparativamente con lo que son las ciudades en México, todavía más con lo que es la población, pues todavía más chica se vuelve esta ciudad. Entonces, como en términos de, por ejemplo, la seguridad, es algo que nunca tuvimos problemas en esta ciudad, en el país. Tampoco hay grandes problemas de ese nivel. Pues me acuerdo de ser un chavo siempre conectado con el grupo de amigos y caminando por la ciudad, por todas las horas y por todos lugares sin ningún tipo de problema. Haciendo un transfer a lo que era mi infancia en términos deportivos, pues he tenido la oportunidad de platicar muchísimos deportes, desde deportes de gimnasia en el colegio, el balonmano, el basquetbol, el voleibol, lo que sobre patines, el fútbol, por supuesto, y hasta los 14 tenía la posibilidad de practicar todo este tipo de deportes. Y más allá de que todo este tipo de deportes, de hacer todo el tipo de actividades que también pudieran ser llamadas deportivas, por lo que era la oferta natural que la ciudad te ofrecía, de subir a los árboles, de andar de tejado en tejado. Todas esas cosas te permitían una ciudad chica, con niveles de seguridad, donde tus papás nada más te querían que tú tuvieras, por ejemplo, a las horas de la comida en casa, ya fuera para la comida, ya fuera para la cena, y todo lo demás lo hacías por ti. O sea, crecías junto con tus compañeros, pero siempre mucho apegado a lo que era la práctica deportiva, la práctica de los deportes, y es eso que me acuerdo principalmente de lo que es mi ciudad. Curiosamente, creo que desde hace 12 años más o menos que salí, mucho más, pero 12 años casi como técnico principal, pero muchos otros salí de mi país, de mi ciudad, para tener que ir a trabajar por este mundo afuera. Y cuando regreso, me acuerdo mucho, yo soy muy clasicista, por ejemplo, en lo que son las películas. Y hay películas que me acuerdo mucho de esos tiempos, y una de ellas que ahora me acuerdo todavía más es El Regreso al Futuro. Y cuando está El Regreso al Futuro y veo personas de mi edad, un poco más jóvenes, un poco más viejas,
que yo me acuerdo mucho de la película porque los miro como una caracterización. ¿Sí me explico? Se me parece mucho más viejo, mira, está casi igual. Entonces ahora que estoy un poquito más por acá, estas son las ideas y las memorias que uno también trae por acá. Otras son acordarte de esos tiempos que te estoy hablando y la comparación con lo que es la ciudad actualmente y que tiene que ver un poquito también más en términos políticos. O sea, lo que es el desarrollo que tiene esta ciudad comparativamente con lo que es el desarrollo que ha tenido el país. Es una ciudad interior que asimismo está muy cerca de lo que es la capital del turismo en Portugal, que es el Algarve, como por ejemplo lo que es la Ribera Maya. Estás como una hora de distancia, pero esa hora de distancia te vuelve al mismo tiempo muy cerca de la distancia que te pones en un coche y llegas allá, pero muy distante en términos de lo que es el desarrollo que tienen allá y que tienes acá. Lo mismo pasa de lo que es la capital del país. O sea, 1 hora y 15 de distancia, 1 hora y media, cuanto mucho, pero el desarrollo también no se hace llegar. Es la única capital del distrito que no tiene una autopista. O sea, hay un conjunto de situaciones que por un lado te llevan a entender que sí el tiempo pasó, pero por otro parece que todo sigue igual de otra manera. Y esas son las memorias que tengo de mi ciudad, que hoy por hoy cuando estoy trabajando en esos últimos 12 años alrededor del mundo, pero con mucho más tiempo ahí pasado en México, y cuando me regreso y llego acá, me hace sentir muy bien en los primeros 2, 3 días, porque tú lo que quieres es calmar, es estar con tu familia, estar en tu casa, estar con tus amigos, pero después de esos 3 días pasados, ya me faltan los que son los estímulos de vivir en grandes ciudades, como por ejemplo en la Ciudad de México y todo eso, ¿no? Entonces, es un poco de memoria y experiencia lo que es esta vivencia que te comparto. Perfecto, Pedro, ¿qué tal? Te saluda Víctor Lonita. Y ahora vamos a otra etapa de tu vida que tiene que ver cuando eras forcado, cuando estabas en la Plaza José Varela, donde veías a tu padre y demás. ¿Qué tanto nos puedes contar de esa etapa cuando estabas frente a los toros? Hola, Víctor. Bueno, es una etapa también muy interesante. Yo creo que hoy el todo que eres tú como persona es el resultado de la suma de tus partes, ¿no? Y la suma de tus partes tiene que ver con lo que son tus experiencias y vivencias que has tenido a lo largo de tu vida hasta el día de hoy. Yo creo que la vivencia de los toros para mí ha sido muy importante. Primero, importante en términos personales, términos personales de poder hacer face a un desafío de estar delante del toro, controlar el miedo, controlar las emociones, delante de un oponente que es mucho más fuerte que tú. ¿Cómo vas a poder hacer para controlarte a ti, que lo controles a él y asimismo tengas un objetivo muy claro que lo puedes obtener tú, porque es el primero que está delante del toro, pero con la ayuda de lo que es un grupo? Y ya te voy a hacer lo que es el transfer después para lo que es mi vida deportiva, y en particular a lo que es mi vida deportiva como alguien que tiene que manejar un grupo de futbolistas, ¿no? Entonces, todo esto surgió por mi papá. O sea, mi papá ha sido uno de los históricos forcados de Portugal, incluso ha estado en el 80 en una gira en México. Yo me acuerdo porque tenía como 10 años en ese entonces, y lo que me acuerdo fue de su llegada. Él ha estado ahí como 1 mes y medio en todo el país, con corridas en distintas plazas, en Monterrey, Guadalajara, por supuesto en la Ciudad de México, y estaba esperándolo porque ya estaba tanto tiempo fuera de casa, y estaba esperando también al mismo tiempo porque sabía que me iba a traer un regalo. No sabía qué regalo me iba a traer, pero te lo voy a contar. O sea, el regalo que me ha traído ha sido un balón. Y el balón que se juega en México es el balón de Voit. Ya en ese entonces, Voit estaba presente en lo que era el fútbol mexicano. Y entonces él me ha traído un balón más chiquito, más pequeñito, y el recuerdo que tengo es de estar en la calle esperándolo, el coche que doblaba la esquinita y esperando para recibirlo y para recibir también el regalo.
Entonces, mis primeras experiencias que he tenido han sido experiencias donde mi papá, como era el cabo del grupo de los Forcados, me ponía primera vez con 4 o 5 años por delante de una vaquilla, pero él estaba siempre por detrás de mí. Y eso ha sido una experiencia que repetí como 3, 4, 5 veces entre los 5 y los 11 años, pero siempre con mi papá por detrás. Una vaquilla más pequeñita, otra un poquito más grande, hasta que llegó a un toro pequeñito de 1 año de edad, un novillo, un garrayo muy pequeñito, y donde yo he estado ahí también con él. De los 11 a los 17, pues mi conexión con los toros ha sido un poquito más de largo, ¿no? Más afastada, más de lejos. Y ahí sí ha sido donde yo estaba más dedicado a lo que era la actividad deportiva. Pero a los 16, 17, despertó de nuevo mi pasión en eso, pero más como una curiosidad. O sea, me acordaba de esos tiempos y de esa experiencia que he vivido en particular con mi papá por detrás, o sea, pero no era algo mío, era algo como prestado. Entonces mi pensamiento era, déjame ver si yo soy capaz de hacerlo por mí mismo. Entonces así fue. O sea, déjame intentar por hacerlo por mí mismo. Nosotros acá tenemos unas fiestas que son fiestas de pueblo, que tienen también por ahí, por todo México. Y en esas fiestas de pueblos lo que tú tienes son esas fiestas donde al final te sueltan como una vaquilla, un toro o lo que sea. Y los curiosos se van a poner ahí delante, ¿no? Unos para dar unos muletazos, otros para hacer frente y pegarlos. Entonces fue lo que he hecho. Por mí intenté, me ha gustado, y de ahí me fui a lo que fue un grupo, el grupo de Montemor, donde he estado durante 12 años y me gustó mucho. Y después fue nada más ese desafío tuyo personal primero. Después, cuando entré en un grupo que es el segundo más antiguo de Portugal. Entonces tenía para entrar era muy difícil, para que fueras seleccionado para entrar y pertenecer a ese grupo, pero después tenían una filosofía y una identidad muy, muy propia, muy clara, donde te daba un sentimiento de pertenencia muy, pero muy importante. Y era ese sentimiento de pertenencia que te hacía llevar a tener una dedicación total de que no fueras uno más, pero que fueras alguien muy importante. Y fue ahí que yo encontré los primeros puntos muy importantes en lo que era el sentimiento de pertenencia a un grupo, el sentimiento de dar todo por un grupo y el sentimiento de liderar un grupo, de llevar un determinado grupo de personas a comungar ideas comunes y a tener objetivos comunes para lograr algo común y en conjunto también. Entonces creo que eso fue algo muy importante, pero muy importante también para que lo que hoy veo, lo que es una dinámica de grupo. O sea, el todo siempre será más importante que la suma de las partes. Entonces, primero está el todo y después viene el individual. Y si el todo es exitoso, el individual también va a ser exitoso. Entonces, muchos de los puntos que yo aprendí y vivencié en ese momento son puntos que hacen parte de mis principios, mis reglas, mis valores, y que busco pasarlos a los que son el grupo de jugadores y los clubes por donde pasamos y trabajamos hasta el momento. ¿Qué tal, Pedro? Te saluda Sebastián Castillejo. Un gusto de conocerte, de poder platicar contigo. Y bueno, estas anécdotas que auténticamente te atrapan, te llevan a reflexionar hasta cierto punto, ¿no? Como literalmente en la pelotita que te trajo tu papá, pues estaba un poco marcado tu destino, ¿no? Un poco de llegar aquí a México. Incluso, pues vaya, cómo tú ligas esta parte de ser forcado con una ideología y una metodología de trabajo que sin duda alguna, y aquí en México lo hemos constatado, ha sido exitoso. El siguiente punto que nos gustaría que nos contaras es cuando comenzaba tu carrera ya como futbolista en el equipo de Portimonense Sporting Club. Espero haberlo pronunciado medianamente bien. Sí, muy bien, Sebastián.
Perfecto. ¿Cómo fue tu inicio como futbolista y por qué te decantas por el fútbol cuando tenías esa amplia gama, como ya nos comentabas, de distintos deportes? Bueno, yo creo que para que tú puedas, hay algo que tú denominas como talento, ¿no? Y el talento es el que tiene la capacidad innata para practicar casi todos los deportes. Le va muy bien y lo hace con mucha facilidad. Pero el otro tiene que ver también con el principio general del entrenamiento. Y el principio general del entrenamiento es que tiene que ver con lo que es, por ejemplo, tu capacidad de coordinación, tu capacidad de orientación, tu capacidad de relacionarte con un objeto exterior a tu cuerpo, que es por ejemplo, un balón, que es, por ejemplo, una raqueta. Y mientras más coordinación general, más coordinación fina tú vas a tener. Entonces, hubo muchos estudios, mucha discusión en términos académicos en lo que es el deporte y lo que es el talento. Se debe tener una experiencia multigeneral en distintos deportes para después especializarse en uno solo y sacar provecho de lo que es esa capacidad lateral y el transfer que existe entre distintas modalidades, ¿no? Yo he tenido la posibilidad de pasar por eso. Los tiempos eran otros, la ciudad te permitía también, porque en cada 5 o 10 minutos te ponías en una o en otra sesión de entrenamiento, en una u otra espacio para prácticas distintas, y tuve la posibilidad de pasar por eso. Pero llega un momento en que tú tienes que decidir de todas esas modalidades, y si quieres seguir conectado con la práctica deportiva, es la que te llama más atención, es la que te despierta más pasión. Y por supuesto el fútbol es la que más pasión me despertaba. Porque si tú vas a mirar, y esto fue hasta los 14 años, tiene que ver también qué es lo que te atrae a la práctica deportiva. Es algo que puede venir de ti, es algo que hasta una determinada edad viene mucho de lo que es, por ejemplo, tu grupo de amigos. Y como tu grupo de amigos y estaba en distintas prácticas, pues normalmente tú también vas con ellos, a pesar de que seas tú a tomar esas decisiones. Entonces, a los 14 yo he tomado la decisión y mi sueño en ese entonces, igual que todos los chavos de este mundo que son practicantes de fútbol, era que un día pudiera ser jugador profesional de fútbol, ¿no? Entonces fue eso que pasó. Hasta los 14 empecé de una manera ya federada en un club, en una práctica regular, por así decir, con entrenamientos, competición y todo eso. Y de los 14 a los 17 siempre jugué aquí en mi ciudad, pero en un carácter, la organización de las competencias era en un carácter regional primero y después tenían un carácter nacional para lo que era el primer calificado. Entonces siempre he tenido la posibilidad de tener muy buenas experiencias al nivel más alto del país en distintas edades hasta los 17, y a los 17 surgió la posibilidad de irme a ese club. Y cuando fui a ese club, pues por ejemplo, me fui como junior, era la etapa anterior a lo que era pasar el primer equipo. Hoy en Portugal, por ejemplo, ya en México creo que todavía no lo hay, pero en Portugal tú tienes el equipo satélite y tienes los sub-23, que es la Liga Revelación. O sea, lo que es la posibilidad de que tú alargues tu etapa de fuerzas básicas, de tu etapa de capacitación o formación, es mucho más larga. Antes no, 17, 18 años y ahí te brincabas al primer equipo. Entonces he tenido la posibilidad de irme a ese equipo como junior antes de los 18 años, y ya tuve la posibilidad de ser el tercer portero de ese primer equipo, que era un equipo de primera división. Yo era el portero titular, y eso para que entiendas también un poco cómo son mis principios y valores de relación a lo que son objetivos, a lo que son sueños, pero que no sean a toda costa, ¿no? O sea, todo tiene que pasar por principios muy claros. Entonces yo fui el titular del equipo por toda la temporada, fui el tercer portero del primer equipo, y al final nos fuimos en un giro a Francia y a Bélgica.
como nosotros fuimos de autobús, nos pasábamos aquí por mi ciudad y del regreso yo me quedé. Cuando el año siguiente yo me voy para me presentar al equipo para hacer la pretemporada ya con el equipo principal, pues ¿qué imaginas que pasó? Pues el elegido era mi suplente y no era yo. Entonces yo me digo, entonces eso no son mis principios, eso no son mis valores. Yo no me identifico con esto. Y lo que me metí en mi cabeza, porque yo soy también mucho de retos y de ponerlos primero, de estar convencido. Esos son mis retos, esos son mis desafíos, voy por ellos. No entré como futbolista. He tenido después, más tarde, una oportunidad, pero ya estaba con otra orientación. Y no entré como futbolista, yo voy a ser entrenador. Ya había tenido algunas experiencias con chavos. Perdón, Sebastián, no te escucho. No, es que me brinca como ya desde ahí ya tenías pues todo esto pensado, literalmente, de ser entrenador. Sí, fue un momento, fue como un clic en mi vida por esa injusticia que yo entendí en lo que era mi proceso hacia el sueño de ser futbolista. Entonces yo ya había tenido algunas experiencias con chavos de manejarlos, pero de entrenarlos, de llevarlos a competencias de fútbol, futsal y todo ese tipo de cosas, y me había gustado. Y me pensé, no, voy a terminar mis estudios y voy a entrar en una licenciatura de Educación Física y Deporte, en Ciencias del Deporte, y me voy a poner a estudiar el fútbol y voy a entrar como entrenador. Y así fue. Entonces me regresé a mi ciudad, continué a jugar en el equipo que era de tercera división en ese entonces. Después se pone en lo que es el servicio militar. Y en ese servicio militar me puedo ir para un otro equipo profesional que me ofrece 3 años, pero yo digo, no voy a aceptar, me voy a regresar, voy a terminar mis estudios, voy a entrar a la universidad y me voy a poner a estudiar para que pueda ser entrenador. Y así fue. O sea, fue la relación entre mi percurso como futbolista, el sueño que tenía por un lado, por qué razón las cosas no caminaran en ese sentido y porque cambié el chip en relación a tener otros objetivos por los cuales estoy muy contento de haber tomado esa decisión y creo que ha sido la decisión más sensata que he tomado en toda mi vida en relación a lo que es, por supuesto, mi profesión. Bien, profesor Caixinha, qué gusto poder saludarlo. Me saluda Charlie Ulloa. Y continuando ya para cerrar esta sección, cuéntenos sobre su etapa en Arabia Saudita con el Al-Shabaab de ese país que es un país exótico que ha empezado a incursionar más y más en esto del deporte a grandes escalas. Hola Charlie, ¿qué tal amigo? Gusto saludarte también. Bueno, más allá de lo que es un país exótico, no distante, más o menos conocido en lo que es el tema del deporte y en particular en el fútbol, yo ya había tenido un pasado como auxiliar en ese país, ¿no? Primero a nivel de un club que ha sido nada menos que el club del siglo en Asia, que es el Al Hilal, donde llegué ahí como auxiliar. Y después también en lo que fue mi primera y única experiencia hasta este momento en una selección nacional, pero también como auxiliar. A mí me gusta mucho lo que es, como justo decía antes, que las personas se entiendan muy bien y que tengan en lo que son sus principios de vida, los valores y las reglas y esos mismos principios muy claros y muy definidos. Yo soy una persona porque soy abierta, tengo un open-minded, siempre creo en las personas con quien trabajo. Mi mejor virtud y al mismo tiempo mi mayor defecto es confiar en las personas. Y cuando tú me dices que vamos a trabajar juntos y que el proyecto es el otro y el otro, y donde tú, por lo que puedes aportar, estás haciendo un match con lo que es ese proyecto, pues tú tienes normalmente una pasión tremenda por lo que es tu trabajo, por lo que es el fútbol,
cuando te presentan un proyecto que es un proyecto con el cual te identificas de parte a parte, pues todavía vas todavía más convencido, vas todavía más entregado, vas todavía más con esa ilusión de querer hacer las cosas bien. El tema es cuando tú vienes a una realidad y de lo que es la práctica y de conocer las personas día con día. Y ahí te das cuenta que, o sí, estabas totalmente correcto en lo que fue tu apreciación, o entonces estabas totalmente engañado en relación a eso. Entonces, la experiencia fue buenísima, buenísima en relación a lo que es el conocimiento de las personas. Muchas veces nos olvidamos que las instituciones y la historia de la humanidad somos nosotros personas que las hacemos. Somos nosotros que las hacemos para el bien o para el mal. Entonces, uno de los principios que yo jamás tendré y que nunca he tenido desde el primer momento que llegué como entrenador principal de un equipo de fútbol, que fue en el 2010 en Leiría, y que justo en la fecha 1, antes, el día anterior, el presidente me llama y me pregunta, Pedro, ¿quién va? ¿Ya tienes la alineación para mañana? Sí, claro, ya la tengo para mañana, por supuesto que sí. Ya terminó la pretemporada y ya la alineación ya está más que elegida. Entonces, ¿quién va a ser el portero? El portero es X. No, el portero tiene que ser Z. ¿Ok? Entonces, que sea Z, pero usted va a dejar de ser presidente porque va a ser presidente y entrenador al mismo tiempo. Mientras yo esté aquí, voy a hacer lo que ejercer las funciones por las cuales fui contratado. Ser entrenador. Y entrenador quiere decir que elige el equipo. Después usted me va a juzgar si tomé buenas decisiones o no en lo que es el manejo del equipo y los resultados que vamos a obtener. Fuera eso, usted es presidente y yo soy el entrenador. Entonces, si yo tomé esa decisión en el primer día, hace 10 años, antes de saber si iba a ser entrenador o no, por lo menos a este nivel, hoy por hoy, yo mantengo esos principios todavía mucho más vincados en mí mismo. Yo no voy a trabajar en ningún proyecto y con ningún presidente que me diga que tengo que jugar en 4-4-2, en 4-3-3 o en 3-5-2 o que otro sistema sea, ni mucho menos que tiene que jugar en la A, B, C o D. Entonces, cuando después de todo este tiempo que llevamos con el equipo y dejamos el equipo ahí en las primeras planas, incluso en primer general de la tabla, cuando ya no estaba hace 10 o 8 años, pues mis decisiones siguen fieles a mis principios y de esa manera yo no puedo trabajar. Entregué el club y dice al señor lo mismo que dice a mi primer presidente. Creo que a partir de hoy usted va a ser presidente y entrenador al mismo tiempo y yo me regreso a casa. Está clarísimo, Pedro, de verdad. Nos sirve mucho para entender muchas cosas de cierto desarrollo organizacional que se da en ciertos equipos y estructuras que hay ciertos equipos que las respetan y otros que no. Nosotros sabemos de tu trayectoria, seguramente me van a faltar países, pero Grecia, Rumania, Qatar, Escocia, pero realmente por lo que te conocemos aquí es por tu trayectoria en Santos y en Cruz Azul. Es por eso que tenemos una sección que se llama Desde el Banquillo, en la que vamos a preguntarte cómo se vive en esa perspectiva desde la banca ciertos acontecimientos, algunos dulces, algunos no tan dulces, pero cómo se viven desde la banca esos acontecimientos en unas ideas concretas, ¿no? A mí me toca empezar, mira, ya se van a cumplir 8 años, es increíble de eso. 1 de mayo del 2013, final de Conca Champions, Monterrey contra Santos. Ustedes van ganando 2-0 al minuto 50 y le da la vuelta 4-2 Monterrey, se acaba llevando la Conca Champions. ¿Cómo es sentir que te dan una voltereta desde el banquillo? ¿Qué se hace? ¿Cuál es la impotencia? ¿Qué pasa desde el banquillo? Bueno, sí, muchas veces el sentimiento que te genera es ese, de impotencia. Impotencia que puede venir de dos maneras, ¿no? De dos vías o dos formas. Primero, impotencia tuya, que a lo mejor puedes no haber hecho lo que tenías que hacer para ayudar al equipo y poder contrariar o contrarrestar todo eso que mirabas que podían estar pasando en la cancha. Y la otra es el entendimiento
que el equipo pueda tener. Yo creo que un mal proyecto o un mal plan de acción bien ejecutado puede ser un gran plan. Un gran plan mal ejecutado siempre será un mal plan. Y creo que eso fue lo que pasó. Yo, más allá de lo que... En México aprendí muchísimas cosas, pero creo que muchas veces hiciste en distintas latitudes algunas cosas que tienen que ver con influencias del pasado, vivencias y experiencias tal cual no, estábamos hablando. Y lo que hubo en esa final, desde mi punto de vista y un análisis a 8 años de distancia, es que la comunicación no fue la mejor. Hubo un ruido en la comunicación. Voy a intentar explicar. En ese entonces, lo que la experiencia y vivencia de los jugadores les pedía en su cabeza era cerrar el partido. Muy bien, tú dices 50, 60 minutos, vas 2 por delante, pero todavía quedan 30 minutos y tiene que ver de qué manera puedes cerrar el partido. A mí puedes cerrar el partido como los jugadores tenían en su cabeza, que era hacer línea de 5, cerrarte atrás, cerrar la portería y esperar. Esperar todo ese tiempo para nada más cerrar la portería. Mi pensamiento es cerrar el partido retirando la iniciativa del rival. Y para que saques la iniciativa del rival solo la puedes hacer de una manera, con el balón. Solo uno puede tener el balón para atacar. Y el mensaje que enviamos con los cambios que hemos hecho en ese partido para el equipo fue: queremos tener el balón, queremos seguir jugando, queremos seguir teniendo el control del partido con el balón. Pero como el mensaje que enviaste fue uno, y los que estaban adentro, que son los principales actores, y muchas veces tenemos que existir este entendimiento también, por supuesto, con ellos, tenían un pensamiento diferente, entonces se ha hecho un ruido muy grande que no se ha generado lo que tú querías hacer cuando has hecho los cambios, y ellos también se han sentido de alguna manera defraudados porque no se han hecho los cambios que ellos pensaban que se iban a hacer. Entonces, desde mi punto de vista, a esta distancia, creo que este ha sido el análisis que podemos hacer y el porqué de que resultó esa remontada y lo que fue un sentimiento muy triste y de frustración, por supuesto, de mi parte, como quien toma las decisiones y quien las tiene que asumir siempre, y después de lo que fue un grupo de jugadores que tenía una ilusión tremenda de ganar esa competencia internacional, y por detrás de todo un club y una afición que todavía y desafortunadamente sigue buscando esa Conca Champions y esa presencia en un mundial. Pues Pedro, fue un momento triste, pero ahora vamos con un momento totalmente diferente. Cuéntanos cómo viviste desde el banquillo aquella final con el conjunto de Querétaro, donde consiguieron finalmente ese campeonato, y ya un poco de añadido. ¿Pudiste en algún momento hablar con Ronaldinho, que en ese momento se encontraba con los Gallos? Sí, empezando por allá, hablé con él en el final, nada más para saludarlo, para hablar un poquito con él por su percurso, su trayectoria, de estar ahí en México, la humildad que tenía, la calidad que seguía teniendo, todo eso por ahí. Pero como te decía antes, yo creo muy claramente que soy una persona de proyectos y de procesos. El club más estructurado que trabajé en toda mi vida fue Club Santos Laguna. El Club Santos Laguna, que tiene muy claro una identidad y una filosofía. Incluso tenía muy claro, por ejemplo, ahí aprendí mucho en lo que toca para ustedes, periodismo y cronismo. Tenía una política de comunicación, o sea, todo esto estaba muy claro en un club como Santos Laguna. Y tú tenías muy claro lo que era un proceso, que te iba a llevar a un producto. Nosotros cuando llegamos, que fue el final del 2012, veníamos de un equipo que casi recién, o sea, tenía un torneo de por medio,
que venía de ser campeón con Benjamín Galindo. Había sido campeón, un torneo que no había calificado y después llegamos nosotros, ¿no? Entonces un equipo exitoso, un equipo que estaba muy bien estructurado, un equipo que sí es verdad también venía de un proceso entre una transición entre el grupo modelo y lo que sería el grupo Orlegui, que hoy por hoy todavía lleva el club, pero un club donde las personas que ahí trabajaban eran personas que trabajaban y confluían todas en la misma dirección. Y eso es en realidad muy fácil, muy sencillo. Entonces, no fue sencillo en casi 3 años que trabajamos con Santos Laguna, obtener ese título casi pasado 2 años y medio. Entonces, quiere decir que el proceso llevó 2 años y medio hasta que en 9 meses después has podido obtener 3 trofeos. Por supuesto, el campeonato es siempre el más importante. Pero hablas de una final. Para mí, desde lo que es el punto de vista y la perspectiva europea, una final es un solo partido. En México las finales son de ida y vuelta, ¿no? Entonces, y también hay distintas, totalmente distintas, porque el primer partido que vas ganando de 5-0, pues donde una euforia tremenda, donde es muy difícil mantener el foco, donde es muy difícil decir, esto todavía no se terminó, esto todavía necesitas jugar 90 minutos, esto todavía falta. Hubo un partido, por ejemplo, en Copa que quedamos en el mismo grupo de Querétaro y Querétaro nos ganó también de 5-0. Entonces existían un conjunto de historias y de momentos que teníamos que enfocar el equipo. Y yo creo que el momento clave de esa final, de ese título, ha sido en el entretiempo. Y en entretiempo, cuando el equipo, en lo que fue el accionar del primer tiempo, nosotros la sensación, una vez más, como decía Dan, las sensaciones desde el banquillo. Y las sensaciones desde el banquillo que nosotros teníamos en ese entonces era una sensación de impotencia, porque no tenías mano y cómo hacer algo para cambiar el estado de las cosas que se estaban pasando en la cancha. Y lo que tú mirabas era que el equipo se estaba quedando, cada minuto que pasaba, cada acción que generaba Querétaro, cada gol que te metía Querétaro, que el equipo cada vez se afundaba más en un pánico escénico. Entonces, mi reflexión en ese momento fue algo de intentar abstraerme por completo de lo que era esa emoción y lo que eran esas vivencias que se estaban pasando dentro de las 4 líneas y buscar tener la actitud correcta en entretiempo, las palabras correctas en entretiempo y la decisión correcta en entretiempo. Y creo que fue ahí que ganamos el partido. Creo que fue ahí que ganamos el campeonato. De tomar una decisión de hacer el cambio de Chuletita por Ceballitos, que nos ha dado lo que fue el equilibrio, no solo de equipo, porque necesitabas ese equilibrio de sí o sí en media cancha, que estabas perdiendo por completo en el primer tiempo, pero también el equilibrio emocional, y ahí sí, de lo que te estaba diciendo del equipo, tener más seguridad con el balón, que las posesiones pudieran ser un poquito más largas, que pudieras llegar con más calidad y con más gente, incluso al arco de Gallos, y de acalmar el equipo, no de una revolución que ustedes no están metiendo, que ustedes no están haciendo nada, que les faltan los huevos y todos esos rollos que se dicen en México, pero no, de una manera muy clara de tranquilos, esta sí es la realidad, lo que está pasando, esto es lo que no hemos hecho en el primer tiempo, sabíamos que era una tarea difícil, pero todavía está en nuestras manos, vamos a salir campeones, quedan 45 minutos, eso va a ser el cambio que vamos a hacer y es 1 o 2 puntos en ataque, 1 o 2 puntos de defensa y eso es lo que vamos a hacer en el segundo tiempo, punto final. Entonces, creo que lo que es esa capacidad de que tú te vivas el partido sin vivirlo con tanta intensidad y contra mí mismo hablo en relación a
a tener que manejar ese control emocional, a tener que manejar todo lo que son la información que viene del partido para que puedas tomar buenas decisiones. Entonces, yo creo que es muy similar a lo que fue, por ejemplo, la final de Conca Champions, pero nosotros como entrenadores muchas veces lo que son las decisiones que tomamos, unas veces van a resultar, otras veces mismo con la información que tienes, que es muy cerca, que estás totalmente convencido que va a ser la decisión correcta, otras veces no van a funcionar. Pero nos toca decidir y eso no va a cambiar nunca. Bien, Pedro, a lo largo de esta entrevista has comentado dos frases que me gustaría retomar. Uno, que eres una persona que siempre confía en las personas con las que trabaja, eres un hombre muy confiado. Y dos, que eres una persona de proyectos y estructura. En el siguiente punto, que me gustaría que nos contaras desde el banquillo cómo lo viviste, es justamente un momento en el que la estructura se ve un poco extraña, porque lo normal sería que llegue un director deportivo y ese director deportivo arme un proyecto a raíz de escoger un entrenador. En el caso con Cruz Azul pasó totalmente lo contrario, porque tú ya eras el entrenador que te habías presentado un proyecto deportivo bastante interesante y que te acoplas con Ricardo Peláez para que, sin exagerar, sentar las bases de un Cruz Azul que el día de hoy sigue teniendo destellos de lo que tú hiciste en ese momento. ¿Cómo fue la llegada de Ricardo Peláez a Cruz Azul? ¿Y cómo lo viviste desde el banquillo, Pedro? Bueno, es verdad que normalmente sí las cosas pasan de la manera contraria, ¿no? Yo más allá de lo que es, por ejemplo, el director deportivo o el entrenador, yo creo que por arriba de todo eso lo que debe estar es el club, es la identidad del club y es la filosofía del mismo club. Por eso te digo que debe de existir lo que es un match que quiere decir en lo que son las características del club, deben de coincidir con la característica de las personas que van a asumir lo que son los cargos, ya sea de entrenador, ya sea de director deportivo, en relación a lo que es la historia, la grandeza y la filosofía de cada uno de esos clubes. Yo, como te digo, pues creo mucho y confío mucho en las personas. Sí, nosotros teníamos nuestro proyecto que desarrollamos junto con el presidente de Cruz Azul, Billy Álvarez, en ese momento. Fue una persona que nos ayudó muchísimo y una persona que nos ayudó a llevar el nivel del club en términos estructurales para puntos que creo que nunca había tenido hasta ese momento. Y esa ha sido, creo, nuestra gran labor en términos de asentar las bases, en términos de lo que es modernizar, visionar, direccionar el club para otros niveles que no tenía, por lo menos cuando llegamos y conocemos el club en lo que fue su profundidad. Ricardo ha venido a aportar mucho y trabajamos directamente en lo que ha sido más el desarrollo deportivo de la plantilla, ¿no? O sea, el director deportivo, juntamente con nosotros, teníamos una política de contrataciones en relación a lo que serían la identificación de las necesidades del equipo por posición para buscar esos mismos refuerzos. Entonces, ese era el trabajo que hacíamos conjunto, un trabajo que estaba muy claro, muy planificado, muy estructurado, no solo cuando terminaba, por ejemplo, lo que era un semestre o un torneo, pero sí ya en distintos puntos del semestre ibas evaluando todo para saber claramente qué necesidades tenías tú en la plantilla, qué jugadores buscarías para cada una de esas posiciones. Y entonces, una vez que ya teníamos ese acuerdo entre mi persona y Ricardo, pues Ricardo entraba con lo que eran esos contactos y esos contratos que a mí ya no, por supuesto, no me dirían respecto, pero nada más de avalar lo que eran las decisiones de que sí, este jugador es mi primera opción, este sería la segunda, este sería la tercera, en términos de lo que sería un shortlist. Es una persona que en términos profesionales los llevamos siempre muy bien, pero en términos de lo que son las relaciones, yo te digo que pueden existir, en lo que es mi experiencia,
dos tipos de situaciones entre entrenador y director deportivo. O una relación como tenía como Pepe Riestra o Alejandro Irarrágorri, como todavía hoy tengo, que somos amigos, podemos considerarnos como amigos, donde yo puedo recibirlo en mi casa, él me puede recibir en su casa, y que podemos ser amigos en el trabajo y fuera del trabajo. Y la otra parte con Ricardo, en que sí tenemos esa relación profesional y nada más, pero en la relación profesional yo te diría que de 10 estrellas en lo que toca a la conducción de lo que eran las funciones y las tareas y la responsabilidad que cada uno tenía en su rol respectivo. Bien, profesor Caixinha. Y justo con esto de, hablando de Cruz Azul y cerrar esta sección, y algo que queda muy bien para esta semana, pues es la final justamente con América en el 2018, esa final que generó muchas expectativas, primero contra segundo, la revancha. 2013, Charlie. En el 2013. 2018 jugó Caixinha, 2013, la revancha del 2013, no, del 2013. Y esas expectativas que generó, recuerdo también el día de medios, por ahí la fricción que había de que yo soy el de ustedes, nosotros somos los inquilinos del estadio, ¿no? Cómo se vivió al final, ¿no? Que fue, pues bueno, muchos amigos azules lo ven como una desilusión porque el equipo había jugado muy bien, durante todo el torneo había volado y con la final como que parece, pues bueno, parece que fue distinto el accionar del equipo. ¿Cómo se vivió desde el banquillo esa final, no? Que además, bueno, usted decía que era su motivación para los siguientes torneos, ahí el error de Corona, ¿no? Sí, creo que la palabra la usaste muy bien, una gran desilusión, una gran frustración de haber perdido esa final. Pero una vez más, yo creo que todo se hace de proceso y todo tiene sus tiempos. Es verdad que, por ejemplo, ni siquiera voy a entrar en lo que es la fase regular entre primer y segundo, y que el equipo lo ha jugado muy bien y que ha terminado de super líder y que ha hecho una liguilla también muy interesante, incluso eliminando un otro gran equipo que era Monterrey en la semifinal. Pero del proceso y de los tiempos, de lo que puede pesar, en la verdad era así que te lo puedo decir, porque ese era mi sentimiento, y lo dejé de sentir el torneo siguiente nada más. Pero lo que era pesar, jugar con América. Yo ya he seguido algunas declaraciones de jugadores de Cruz Azul en ese entonces, donde decían que querían la revancha con América, pero la verdad es que después, si quieres una revancha en la cancha, tienes que matarte, tienes que morir, y no puedes de la misma manera tener ese miedo escénico, porque fue una vez más también un poco lo que sentí, y tener una diferencia también tan grande de lo que fue el partido de ida y el partido de vuelta, porque terminamos a 0 en el partido de ida, pero creo que a haber un vencedor en ese partido hubiéramos sido nosotros, porque sí jugamos de una manera igual a lo que venías haciendo anteriormente y no en el partido de la final propiamente dicha. Entonces, todo ese proceso para eliminar lo que era ese rival, ese enemigo, porque así lo puedo denominar, te costó mucho trabajo, y solo lo vi eliminado, y creo que los resultados hasta este momento, y espero que el próximo final de semana así sigan, solo se han cambiado después de ese partido. Fue un partido donde nosotros, en cuartos de final, fuimos eliminados por el América, que pierdes 3-1 en el partido de ida, que el equipo también se bloqueó en ese partido, y hemos hecho un trabajo no de preparación del equipo, no de preparación del juego, pero nada más una preparación emocional. Una preparación emocional y de tocar en el sentimiento del orgullo del equipo. Y eso fue lo que ha conseguido liberar el equipo para jugar el otro partido. El otro partido, el de vuelta, ganamos 1-0, pero masacró a América. Y a partir de ahí, creo que solo ha dado Cruz Azul. Yo creo que ese fue el punto de inflexión, el punto que cambió todo. A lo mejor lo hubiéramos querido todos que fuera en esa final, no lo fue, pero fue un proceso para
para liberarte para lo que es enfrentar ese clásico joven, ya sea en fase regular, ya sea en fases eliminatorias y todavía más en lo que son finales. Entonces, nos da mucha pena porque, por supuesto, íbamos con esa ilusión de poder ofrecer ese anhelado título a esa gran afición y a esa gran institución. No se ha dado, pero creemos que hemos tenido ese contributo importante para que finalmente el equipo ahí está, que tenga esas bases y que enfrente, en qué circunstancias pueda enfrentar, pues no se va a achicar. Por lo menos así esperamos con ese rival en concreto. Pedro, mira, está muy interesante todo esto, vamos a hacer un cambio de juego importante, ¿no? Aquí, como tú dijiste, hay una relación entre prensa y deportistas y futbolistas que es importante. Lo fácil para nosotros hubiera sido preguntarte por frases que tú has dicho a lo largo de tu relación con la prensa. No es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un cambio de juego. Esta sección la hemos usado poco, pero nos gusta. Se llama, es pregunta, ¿es neto? En español o en México decimos es neto cuando algo es verdadero, ¿no? Son frases que se han dicho en diferentes contextos y queremos que tú nos des tu opinión de si es verdadera esa frase o no cuando se dice en ciertos momentos. Y a mí me toca empezar con una de alguien que es tu paisano y es tu colega, José Mourinho, quizás el entrenador portugués más famoso de todos los tiempos, seguramente lo es. Él dijo lo siguiente y quiero saber si tú crees que es neto o no es neto. Dice, hay 3 tipos de entrenadores. Un grupo que nunca critica los errores de los árbitros. Otro muy grande en el que estoy yo, que critica los errores de los árbitros. Y un nuevo grupo en el que solo está Guardiola, que critica los aciertos de los árbitros. Eso lo dijo José Mourinho. ¿Qué tienes que decir? ¿Es una frase que coincides, que no coincides? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que lo que es nuestra forma de mirar las cosas y de accionar, ni siempre tiene que ser igual a los demás o estar dentro de determinados grupos, ¿no? Entonces creo que es muy importante que tú tengas la capacidad de generar tu información para que tengas tus propias conclusiones y tu propio accionar. Yo te voy a dar un ejemplo. Y tiene que ver con los principios, con valores, claro, con lo que está siempre inherente en mi vida. Yo me encuentro más en lo que es el primer grupo, de no criticar los árbitros, de buscar no criticar los árbitros, porque en un partido de fútbol nos olvidamos siempre, casi siempre, que salen en la cancha 3 equipos, no 2. 3 equipos. Y un equipo tiene la tarea y una gran responsabilidad de dirigir un partido. Ustedes a lo mejor no saben lo que es la responsabilidad de los árbitros. Yo lo sé en primera mano porque desde los 15 años he tenido la oportunidad, cuando estaba en la selección aquí en Portugal, de hacer de árbitro en un partido entre entrenadores de distintas selecciones, y yo con 15 años ya estaba ahí como árbitro. Entonces, sé muy bien lo que es tener esta responsabilidad de ser árbitro. Pero todos nosotros tenemos que ser también positivos. Y positivos para ayudar. Você precisa desbloquear o iPhone primero. Perdón. De ser positivos en relación a lo que es el tema del fútbol. Yo nunca critiqué y nunca llegué al final de un partido y dije, fuimos perjudicados por el árbitro. Siempre he sido intenso, siempre he sido algunas veces fuerte con los árbitros dentro de la cancha, pero afuera jamás. Pero sí fui, a lo mejor no conozco otra historia, una vez en Pumas me acuerdo totalmente cuando hubo un gol que no concedieran a Pumas, que ha sido un error en ese partido de Osvaldo Sánchez, y yo he dicho que contra nosotros mismos, que había sido un error de Osvaldo y que el gol era válido. Y esto yo nunca miré nadie decirlo. Entonces, más allá de que lo que es que no critica los errores, que critica los aciertos de los árbitros, es que tengas principios, es que tengas una coherencia.
No que ahora es en tu favor, entonces ya me voy a hablar bien de los árbitros. Es contra mí, voy a hablar mal de los árbitros. No, hay que ser coherente. Y hay que ser coherente en todos los momentos. Y eso es lo que busco hacer siempre. Muy bien, Pedro. Vamos con la siguiente frase, que es más corta que la que dijo Mourinho, pero que fue bastante polémica, que la dijo el Rey Pelé. Y cuéntanos si es neto para ti. ¿Neymar es mejor que Messi? ¿Es una verdad o no tanto? No, para mí no, para mí no. Mira, yo soy portugués, por supuesto tendría que como portugués decir que Ronaldo era el mejor jugador del mundo, pero para mí Messi es el mejor jugador del mundo. Depende de los puntos de vista. Messi para mí es un romántico del fútbol. Lo que Messi hace como futbolista, Ronaldo no lo hace como futbolista. Ronaldo va a ser y va a quedar en la historia del fútbol como el mejor artillero del mundo, el jugador del mundo que más goles ha hecho. Y eso él lo hace como ningún otro en el mundo. Pero mejor jugador de la manera como yo miro el juego, para mí es Messi. Bien, Pedro, antes de pasar a la siguiente frase, quiero retomar también otras palabras tuyas que dijiste empezando la entrevista, tal cual dijiste que en el fútbol la prensa, que el fútbol y la prensa tendrían que ir de la mano cuando se habla de fútbol. Pero hay ocasiones en las que la prensa se equivoca demasiado y en vez de criticar a una persona por su trabajo dentro del terreno de juego, se mete en aspectos personales. Producción, la frase, por favor. Me silban porque soy guapo, rico y gran futbolista. Me tienen envidia. Justo cuando te critican personalmente, vienen estas frases. ¿Cuál es tu sentir? ¿Cuál es tu pensamiento acerca de este caso? Bueno, el mediatismo de Cristiano es totalmente diferente, ¿no? Es de una escala global, pero sí, yo estoy de acuerdo contigo cuando se personifican más las cosas que el error de las cosas o la misma situación. Te doy un ejemplo muy claro. Si yo quiero que algún jugador, por ejemplo, mejore en determinado tipo de situaciones, yo no puedo personificar y decir que él siempre me hace mal lo que está haciendo, ¿no? Tengo que tener una estrategia totalmente diferente. Yo tenía, por ejemplo, recogí aquí algunos puntos que gustaría de hablar con ustedes porque tiene que ver un poquito con lo que es el periodismo, pero aquí los escribí para algunas mejoras en lo que era, por ejemplo, la prensa mexicana o la relación entre la prensa mexicana y los intervenientes futbolísticos del medio, ¿no? En lo que tú estás aquí diciendo, creo que puede entrar un poquito. Lo que yo digo, o sea, que creo que la prensa debe transcribir lo que yo digo, no lo que escriben, lo que yo digo. Es diferente. Yo digo una cosa, lo que tú tienes que transcribir es lo que yo digo, no lo que tú vas a escribir, lo que quieres que yo hubiera dicho. Lo que tú entendiste. Lo que tú entendiste. Yo creo que debe existir también, por ejemplo, un más profundo conocimiento del estado del arte. Hubo una vez en Cruz Azul que me digné a abrir los entrenamientos porque teníamos una planificación semanal donde teníamos este entrenamiento es cerrado, este tiene 15 minutos abierto a los medios, este es totalmente abierto. Y en uno de ellos, yo les pasé el plan de entrenamiento. El plan de entrenamiento total del inicio al final. ¿Esto para qué? Para que pudieras tener un mayor conocimiento de lo que estás mirando. ¿Qué es lo que yo estoy mirando y qué es lo que está pasando para que yo pueda hacer una crónica? Para lo que yo pueda decir qué es lo que ha pasado en el entrenamiento, qué ha estado trabajando este equipo. No, si este jugador no estaba o el otro no estaba. Eso no nos dice nada, ¿no? Incluso también, por ejemplo, en lo que era el partido. Yo miraba en los periódicos, incluso también en algunas publicaciones en línea, que en el análisis del partido, algo tan sencillo como son, por ejemplo, las formaciones y los cambios, no estaban descritos. Si tú como entrenador, por ejemplo, quieres mirar cómo jugó ese equipo, nada más por una crónica que así debe ser, tú no sabes, no tienes el 11 que inició, no tienes qué formación jugó ese 11, no tienes qué cambios hicieron.
Entonces, en algo tan básico de una crónica. Por ejemplo, reportes de lesionados. Nadie hace, o muy poca gente hacía los reportes de los lesionados. Los reportes de los sancionados. Los reportes de quién viajó o de quién está concentrado. O sea, es como si fuera hace 20, 30 años atrás, donde quieres esconder todo para que nadie se sepa en un mundo tan global donde vivimos. Y después, algo que yo estoy buscando desde este momento y creo que es fundamental para generar esta relación, que es tener un asesor de prensa. No del club, pero que tú como entrenador tengas un asesor de prensa. O sea, es mirar al entrenador como marca. Creo que es algo fundamental. A tres niveles. O sea, lo que es, cómo te va a posicionar en la prensa. Porque todos nosotros sabemos que hay relaciones entre jugadores y entrenadores con los medios. Pero es una relación de alguien que está trabajando en los medios. O sea, no es una relación entre alguien que está trabajando con el entrenador que después va a contactar con los medios. Es diferente. A un nivel también digital. O sea, la importancia que tienen las redes sociales hoy por hoy. Entonces, cómo tienes que estar proyectado también como marca en lo que es el medio digital. Y por fin, en lo que es el media training. O sea, cómo te tienes que capacitar, cómo te tienes que preparar para estar con los medios, ¿no? Entonces, esos son los puntos que yo registré hoy por la mañana, ya un poquito más en la dirección de lo que sería nuestra conversación de ahorita, ¿no? Sin duda, puntos muy puntuales que mira, nos dieron justo para retomarlos. Con todo este análisis que tú haces, me da curiosidad y me gustaría saber, Pedro, ¿en algún momento tú te has visto enfrentando un nuevo desafío atrás de un micrófono, comentando fútbol o escribiendo acerca de? Ya lo he hecho. O sea, cuando salí, por ejemplo, cuando regresé a Portugal, en Portugal la federación ha generado una instalación espectacular que se llama la Casa de las Selecciones. Es igual que el CAR que tienen ahí con la Selección de México, ¿no? Y dentro de ese espacio han generado un estudio y un canal de televisión. Se llama el Canal 11. Y ese Canal 11 es nada más de fútbol, puro fútbol desde el fútbol amateur hasta el fútbol profesional y de la selección. Y tenían un programa ahí en los viernes por la noche que era nada más de hablar de puro fútbol, no de análisis, ni de críticas, ni puro fútbol. Un tema y se hablaba a lo largo de una hora sobre ese tema. Yo he estado ahí antes de irme hasta Arabia y de cuando en cuando en un periódico que es el que tiene más personas por detrás acá en Portugal, que se llama A Bola, la pelota. Ajá. También me piden de cuando en cuando hacer una crónica de algunos partidos en particular. El último que he hecho, por ejemplo, ha sido de Serbia-Portugal para la calificación para el Mundial de Qatar. Entonces, tengo algunas relaciones en ese sentido, pero mucho más de contactos, por ejemplo, para capacitaciones en lo que es el fútbol en particular. Al revés de lo que es en México, por lo menos en lo que fue mi etapa y lo que me ha dado a conocer, nunca tuve la oportunidad de asistir o de estar participando como alguien que hace las ponencias en capacitaciones sobre fútbol, y aquí en Portugal es muy normal, muy usual que se hagan, ya sean en particular por lo que es la federación, la Asociación Nacional de Entrenadores y en particular también las universidades, ¿no? Entonces, tú tienes una capacitación muy frecuente, muy regular, y es más, tú tienes 2 títulos. El título de director deportivo, que en cada 5 años tienes que renovarlo, y para renovarlo tienes que tener acreditaciones, y para las acreditaciones, créditos, y esos créditos solo tienes en capacitaciones que puedes asistir o que puedes estar como capacitador, como formador. Y en la misma UEFA, el Pro, cada 3 años tienes que hacer lo mismo, tener X unidades de créditos, y después de 3 años
tienes que estar también concentrado para que te renueven la licencia, ¿no? Entonces, esas son las otras herramientas o posibilidades que yo tengo fuera de lo que es ser entrenador de fútbol para estar siempre conectado con él. Bien, profesor Caixinha, ya para terminar, vámonos con la cuarta frase, que es de este escritor estadounidense que dice: solo existen 3 deportes, los toros, las carreras de coches y el montañismo. El resto son simples juegos. Y bueno, nos platicaba que los toros le enseñaron mucho sobre la vida y bueno, ¿qué es realidad esta frase? ¿Es neta, como dice la sección? No, es un autor que me encanta, Ernest Hemingway. He leído muchos de sus libros, en particular el que más me quedó, El viejo y el mar. Sé que es muy aficionado de los toros, pero no puedo coincidir con esto. Los juegos también son deportes, juegos deportivos colectivos. Quien estudia el fenómeno deportivo en general lo sabe muy bien, pero aquí no estoy de acuerdo con el señor Ernest Hemingway. Perfecto, pues pasamos ya a la pantalla completa, Pedro. Antes de acabar, vamos a hacer una sección rápida. Iba a ser un poquito más larga, pero la vamos a intentar hacer un poco más rápida. Esta es Diccionario Mundial. La hicimos primero con Salvador Cabañas en guaraní. Son ciertas frases que nosotros decimos en español, lo que tiene mucho que ver con la cultura mexicana, algunas de ellas. Y lo que queremos es que nos las digas en portugués. Okay. A ver si aprendemos. A ver. La primera es una que dice el aficionado de Cruz Azul cada año y esperemos que esta vez tenga realidad. ¿Cómo se dice en portugués? Este año es el bueno. Este año es el bom. Buenísimo. La que sigue. Perfecto. Ahora esta frase tiene que ver más con el aficionado del Santos y es la casa del dolor ajeno, como siempre se ha conocido su escenario. ¿Cómo se dice la casa del dolor ajeno en portugués? A casa de dor alheia. Mis compañeros son unos tibios y les dio miedo la pronunciación, pero yo voy a intentar mencionar o decir esta frase en portugués, que por cierto es una frase tuya, Pedro. Si le gano al América, quiero una estatua al lado de Cantinflas. Eso tiene que ver con los toros, por supuesto, y la estatua de Cantinflas que está ahí en la Meca, ¿no? Sí, si ganho a América, quero uma estátua ao lado do Cantinflas. Si ganho a América, quiero una estatua ao lado do Cantinflas. Al lado do Cantinflas. Profesor Caixinha, ya para cerrar, la siguiente es que dice: gracias a Deportes a Todo Color por la mejor entrevista de mi vida. Obrigado à cor do desporto pela melhor entrevista da minha vida. A ver, Charlie. Entonces es obrigado Deportes do Color. Sí, lo dije bien. Cor do desporto. Cor do desporto. As cores do desporto. As cores do Porto. Colores del deporte, ¿no? As cores do desporto. As cores do Porto. Y ya no puedo retener lo demás, por decirlo, lo que falta. La mejor entrevista de mi vida. Pues la mejor entrevista de mi vida, así, tal cual. Parecido. Yo suelo decir que yo no hablo español. Yo hablo portugués con acento español. Portuñol sería algo así como... Buenísimo. Esto era para acabar pues con una sonrisa, Pedro. La verdad es que nos las hemos pasado muy, muy bien. Y en Deportes a Todo Color, como te lo dije al principio, no buscamos ser mejor ni peor que nadie per se en el periodismo, porque es subjetivo y no ganamos nada con esa competencia, no se sabe cómo, ¿no? Pero sí buscamos tener un estilo propio, ser diferentes, aportar algo diferente. Y sabemos que no estamos ni cerca de ser perfectos, pero que en el camino hacia la perfección al que nunca llegaremos, la mejor manera de acercarnos es a través de la retroalimentación de nuestros propios entrevistados. Es por eso que siempre en todas las entrevistas nosotros terminamos preguntándole a con quien hablamos qué le gustó y qué no le gustó de la entrevista y sale tal cual. Así que, Pedro, ¿qué te gustó y qué no te gustó de esta charla? Mira, a mí me gustó básicamente todo, ¿no? Me gustó la relación que ustedes tenían entre cada quien.
se miraba lo que era una organización y una planificación, o sea, cada quien, como si fuera un equipo, o sea, cada quien sabía muy claro cuál era su posición, su tarea, sus tiempos y su rol a lo largo de la entrevista. Y eso para mí me dice mucho porque soy también muy apegado a lo que es la planificación. Por supuesto que a lo mejor ustedes tenían esa planificación y algo salió un poquito de la misma, pero como hiciste esa planificación, es muy fácil mantener la línea, es muy fácil mantener el orden, es muy fácil regresar a esa orientación y eso me gustó mucho. Después también en lo que fueran temas más generales, entraran en temas específicos y fueran muy específicos en la elección de los temas más del banquillo, de momentos en que sí hubo éxito, otros en que no, o sea, qué distinción hubo entre eso, desde mis bases, de mi ciudad, de la manera como veo el fútbol en general, de la manera como incluso miro algunos puntos. Me gustaría haber entrado un poquito más sobre vuestra área, o sea, lo que yo como entrenador veo en relación a vuestra área para el periodismo y cómo yo veo y busco que los clubes estén organizados para mantener esa relación próxima y fluida como debe de existir. Pero aparte de eso, creo que la vi de todo muy bien. El error que no te gustó es que Dan no prendió el micrófono en esta ocasión. Exacto. ¿Ves cómo pasan las cosas? Y cuando tienes un buen equipo te rescatan. Así que así estamos todos a expensas de que estas cosas pasen. Pero de verdad, Pedro, tienes tu casa en Deportes a Todo Color. Ha sido un placer. Cuando tú quieras volver aquí te recibimos con los brazos abiertos porque la verdad ha sido una hora que ha sido un deleite. Y bueno, ¿algo más que quieras agregar? No, muchas gracias. Les quería agradecer por la invitación de estar aquí con ustedes. Yo creo que sí ha sido una hora muy bien pasada, por lo menos nosotros la llevamos a gusto, ni siquiera nos dimos cuenta del tiempo que pasó. Hablamos de temas muy importantes de una manera distante y próxima al mismo tiempo y espero que les vaya muy bien en próximas ediciones y que vuestro seguramente vasto auditorio esté contento por vuestro trabajo y yo me quedo muy contento por esta hora que hemos pasado juntos. Perfecto, pues a nombre de Sebastián Castillejo que me rescató, de Víctor Lona y de Charlie Ulloa, esto ha sido la entrevista con Pedro Caixinha en Deportes a Todo Color. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Hasta la próxima. Gracias.